Al final de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba en ruinas. Las ciudades bombardeadas, millones de muertos, y en las sombras, miles de criminales nazis huyendo de la justicia. Entre ellos, uno de los más buscados y temidos, Josef Mengele, médico de las SS, oficial del campo de concentración de Auschwitz, responsable directo de experimentos médicos inhumanos, mutilaciones, inyecciones letales, operaciones sin anestesia y, sobre todo, la macabra selección en la rampa, decidiendo quién vivía y quién moría con un simple movimiento de muñeca. Cuando el Tercer Reich colapsó, Mengele sabía que su destino era la horca. Y así comenzó una huida que duraría 3 décadas, cruzando fronteras, usando identidades falsas y protegiéndose con una red internacional de simpatizantes nazis. Esta es la historia de cómo el hombre más buscado de Auschwitz logró escapar y desaparecer. El doctor del infierno Josef Mengele nació el 16 de marzo de 1911 en Günzburg, una pequeña ciudad de Baviera, Alemania. Su familia era próspera. Su padre dirigía una exitosa fábrica de maquinaria agrícola. Josef creció rodeado de privilegios, pero también de una estricta educación nacionalista. Brillante y ambicioso, estudió medicina y antropología en Múnich y Viena, especializándose en genética y medicina racial, un campo pseudocientífico que obsesionaba al nazismo. Se unió a las SS en 1938 y pronto destacó por su disciplina y su ideología radical. En 1943 fue destinado a Auschwitz-Birkenau como médico de campo. Allí se ganó el apodo de Ángel de la Muerte. Vestido siempre con uniforme impecable y botas lustradas, supervisaba las llegadas de trenes cargados de prisioneros. Un simple movimiento de su mano decidía el destino: trabajo forzado o muerte inmediata. Pero Mengele no se limitaba a decidir vidas. Usaba a los prisioneros como material experimental. Se obsesionó con los gemelos, buscando secretos para aumentar la natalidad aria. Infectaba heridas, realizaba transfusiones cruzadas, inyectaba químicos en los ojos para intentar cambiar su color. Muchos murieron entre dolores indescriptibles. En enero de 1945, cuando las tropas soviéticas se acercaban a Auschwitz, Mengele abandonó el campo y comenzó su fuga. El caos del colapso nazi. El Reich se derrumbaba. Las tropas aliadas avanzaban desde el oeste y el este, mientras millones de alemanes huían del frente. En medio de este caos, Mengele se unió a una unidad médica de las Waffen-SS en Checoslovaquia, disfrazado como simple soldado. En mayo de 1945, fue capturado por tropas estadounidenses en Baviera. Pero aquí ocurrió uno de los momentos clave de su huida. Nombre: Josef Mengele, soldado de infantería. No llevaba su uniforme de oficial ni sus insignias de las SS. En ese momento, la lista de criminales de guerra más buscados no estaba disponible para todos los oficiales aliados. Los estadounidenses lo registraron como un prisionero de guerra común y lo liberaron semanas después. Un fantasma en Alemania. Entre 1945 y 1949, Mengele permaneció en Alemania ocupada, moviéndose entre granjas y casas de conocidos. Sorprendentemente, usaba su verdadero nombre, pues no figuraba aún en las listas públicas de criminales buscados. Durante este tiempo recibió ayuda constante de su familia, que nunca perdió su fortuna ni su influencia. Su madre y su hermano le enviaban dinero, ropa y contactos para escapar. Pero a medida que se desarrollaban los juicios de Nuremberg, su nombre empezó a aparecer como uno de los médicos más crueles del régimen. Mengele entendió que era cuestión de tiempo antes de que su rostro estuviera en cada oficina de la Interpol.
las Radlines y el pasaporte rojo. En 1949, Mengele tomó una decisión: desaparecer de Europa. Usando la red clandestina conocida como Radlines, organizada por exoficiales nazis y con la complicidad de clérigos católicos, consiguió un pasaporte de la Cruz Roja Internacional a nombre de Helmut Gregor, un comerciante del Tirol del Sur. En junio de ese año, embarcó en Génova rumbo a Buenos Aires. Argentina, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, ofrecía refugio a nazis a cambio de información técnica, militar y contactos económicos. El 20 de julio de 1949, Mengele pisó suelo argentino. Buenos Aires, tierra de sombras. Instalado en un barrio acomodado, Mengele comenzó una nueva vida. Trabajó como representante de la fábrica de su familia y se integró en la comunidad alemana local, que incluía a exnazis y simpatizantes. Vivía casi sin esconderse. En 1959 incluso obtuvo ciudadanía argentina con su verdadero nombre. Viajaba a Paraguay y Alemania sin problemas. Pero todo cambió el 11 de mayo de 1960. Ese día, agentes del Mossad secuestraron en Buenos Aires a Adolf Eichmann, otro alto jerarca nazi. Mengele sintió que el cerco se cerraba. La prensa comenzó a mencionar su nombre. Israel anunció públicamente que él sería su próximo objetivo. Escapando al Paraguay de Stroessner. En 1960, Mengele cruzó clandestinamente a Paraguay, donde el dictador Alfredo Stroessner, hijo de un inmigrante alemán, le concedió ciudadanía. Aquí vivió protegido por un gobierno que simpatizaba con antiguos nazis. Pero la presión internacional crecía. El Mossad vigilaba sus movimientos y, aunque nunca pudieron confirmarlo, algunos exagentes afirman que hubo planes para capturarlo. El refugio brasileño. En 1961, Mengele se trasladó a Brasil. Primero vivió con la familia Stammer, luego con los Bossert, ambos alemanes pronazis. Cambiaba constantemente de residencia y usaba nombres falsos como Pedro Hochbichler o Wolfgang Gerhardt. Pasaba los días trabajando en granjas, criando caballos y evitando el contacto con extraños. Sus anfitriones lo describían como un hombre educado pero paranoico, siempre temiendo que alguien llamara a la puerta con una placa de policía. Los cazadores de nazis. En Europa, el cazador de nazis, Simon Wiesenthal, seguía su rastro. Publicaba fotografías y ofrecía recompensas. Alemania Occidental emitió órdenes de captura y pidió su extradición, pero Brasil respondía que no podían encontrarlo. En realidad, Mengele estaba a menos de 200 kilómetros de Sao Paulo, protegido por un círculo cerrado de amigos leales. Muerte y silencio. El 7 de febrero de 1979, Mengele fue a nadar a la playa de Bertioga. Sufrió un derrame cerebral en el agua y se ahogó. Tenía 67 años. Fue enterrado bajo el nombre falso de Wolfgang Gerhardt. Solo un puñado de personas sabía la verdad. Su muerte se mantuvo en secreto durante 6 años, hasta que en 1985 las autoridades brasileñas exhumaron sus restos y confirmaron su identidad mediante análisis forenses. El fantasma que nunca fue juzgado. La huida de Joseph Mengele se convirtió en un símbolo de la impunidad. Demostró que, con dinero, contactos y redes de protección, incluso los peores criminales podían escapar de la justicia durante décadas. Hoy, su nombre es sinónimo de crueldad y perversión médica. Auschwitz aún guarda su sombra, y para los sobrevivientes, su muerte sin juicio fue un segundo acto de injusticia.